Bien, chicos, ya estamos en el día número 2, ¿sí? De esta asesoría 1 a 1, donde vamos a estar haciendo que Matt se haga rentable, ¿sí? Eh, Vamos a ir otra vez a Bitcoin, ¿sí? Ayer, ¿qué habíamos dicho? Ayer habíamos planteado los principios principales para aprender a crear una estrategia, vimos cuáles son los pasos para lo que vamos a trabajar para lograr la rentabilidad. Eh, Voy a colocar esto en 15 minutos. Y establecimos más o menos un posible análisis para las criptos, ¿sí? Establecimos una posible estrategia, ¿sí? ¿En base a qué? En base a la volatilidad que tiene Bitcoin. Vamos a buscar lo que habíamos escrito ayer, que debe estar por acá. Hoy la idea, ¿cuál es? La idea es terminar de plantear, ¿sí? Terminar un poquito más de plantear eh, lo que vimos ayer, en resumidas cuentas, ¿sí? Vamos acá. ¿Saben qué? Estoy buscando. Tengo una duda, profe. Sí. No, joder, todo tranquilo. Bueno, podía pasar. No, le decimos a la gente, sí, que, digamos, tengo una base, pero justamente a veces, en realidad esto es aplicar, ¿o no? O sea, Exactamente. puedes tener toda la Exactamente. teoría, pero no hacer plata y no rinde mucho. Exactamente, exactamente. Así que bueno, no estoy encontrando lo que habíamos escrito ayer, pero igual no pasa nada, porque igual vamos a tener que continuar desde cero, ¿sí? El día de ayer habíamos, no sé si te acordás, Mati, habíamos dicho que habíamos hablado de las 3, 4 teorías principales por las cuales se mueve el mercado. Teoría de subastas, que nos decía que la información es poder. Precio promedio institucional, que los institucionales tienen que comprar de a poco obligatoriamente, y eso genera un precio promedio. Eh, el juego de suma cero, que siempre hay manipulación, y cómo funciona la dinámica del mercado con órdenes pendientes y órdenes a mercado, ¿sí? Con estas 4 teorías deberíamos poder plantear un montón de estrategias, ¿sí? Estas 4 teorías ahora se refuerzan a la naturaleza del mercado, es decir, cómo se mueve el mercado. Es decir, es muy distinto cómo se mueve el eurodólar que cómo se mueve Bitcoin. Establecimos más o menos un poco lo que fue la sesión, el rango de las sesiones. ¿Sí? Yo, acá, sesiones de negociación. Habíamos dicho que el promedio de lo que se movía en Nueva York, no sé si te acordás, era alrededor de... a ver, líneas. Eran 200 operaciones, ¿verdad? Sí, lo habíamos anotado. A ver, lo tengo acá anotado. Estudio de Bitcoin. Yo no me fijo en la... Habíamos dicho que era más o menos 293 en los últimos días y 229 en los últimos 20 y pico de días. ¿Sí? Y habíamos establecido con una buena estrategia, con una efectividad más o menos interesante, que podríamos pensar que iba a estar en los 40, de 40 a 60% de efectividad con un 2 a 1, iba a ser más o menos de 30 a 35 pips de stop loss con 60 a 70 pips de TP, porque esto nos permitía buscar varias operaciones de 2 a 1 al día. ¿Sí? Entonces, bien, eso con respecto hasta acá. Ahora, el siguiente paso, vamos acá a crear estrategia. Voy a ir colocando acá, chicos, para que ustedes también vean. Creando una estrategia. Dijimos que uno de los primeros pasos era estudiar el activo a operar, ¿no? Creo que todavía no me parece. Ok, 10:45. Una de las cosas era creando una estrategia. Una de las primeras cosas era estudiar el activo a operar. Estudiar el activo a operar. Más o menos hicimos un breve estudio de la volatilidad. Tendremos que seguir haciendo los estudios, ¿sí? Pero como yo le digo, estos estudios los vamos a estar haciendo en la asesoría personal que voy a estar dando aparte, Mati.
porque hay ciertos detalles que lamentablemente no puedo compartir por ventaja estadística. Igual, chicos, recuerden, no se olviden que esta asesoría, ustedes la están viendo gratuita en este momento, pero vamos a estar haciendo un plan que solo va a estar $50, un grupo especial donde sí vamos a estar compartiendo absolutamente cada detalle de lo que le esté enseñando Matt, ¿sí? Si ustedes se quieren unir, van a poder participar de una asesoría que cuesta de $1.000 a $3.000 completamente simplemente por $50 viendo y escuchando literal cada detalle que le voy a estar enseñando a Matt. Esto lo hice principalmente pensando en la gente que no tiene la posibilidad y $50 son muy simbólicos ya que la mayoría puede llegar a esos montos. Ahora, eh, como te digo, lo primero que hay que hacer es estudiar el activo a operar. Lo segundo que vimos fue el riesgo-beneficio versus la efectividad. Ese es el segundo paso, ¿no? Y el tercero, que es lo que viene ahora, es elegir el patrón operativo. Como habíamos dicho ayer, el patrón operativo teníamos operaciones de a favor de tendencia, contratendencia, ¿sí? Soportes y resistencias, rompimientos de soporte o resistencia, patrón, como el hombro, cabeza, hombro, o fallo de rompimiento, que es cuando rompe y se devuelve, ¿sí? Ahora, las estrategias de tendencia, normalmente como una tendencia tiene 2, 3, 4 toques, no suelen tener una alta efectividad, suelen ser estrategias que tienen el 40-50% de efectividad, porque en un momento se te da vuelta, no significa que no sean rentables, porque con una estrategia de tendencia buscas un 3-1, 4-1, ¿sí? Pero digamos, no es el estilo de estrategia de mayor efectividad. Las de contratendencia suelen tener menor efectividad todavía porque ganás un 10-1 muchas veces, ¿sí? O sea, son estrategias muy buenas con riesgo-beneficios altos, pero baja efectividad. Soportes y resistencias ya se acerca un poco más a una efectividad mayor, pero depende del activo, porque no todos los activos respetan bien soportes y resistencias, lo mismo con los patrones, ¿sí? Y ya arrancamos con el tema de rompimientos o fallo de rompimientos. Yo creo que habría que usar alguna de estas. A mí me gusta mucho que es esta, que es el fallo de rompimiento, que es una manipulación. Y Bitcoin tiene eso, que constantemente está manipulando. Ahora, lo que habría que ver, o sea, lo que habría que estudiar en Bitcoin principalmente es qué tipo de patrón suele predominar. Yo ya había hecho este estudio antes y suelen predominar patrones mucho de rompimiento, o sea, cuando rompe una tendencia el precio se te va larga, o sea, Bitcoin funciona así, está constantemente acumulando y cuando rompe se fue. También suelen funcionar mucho los patrones de fallo de rompimiento, o sea, rompe y se devuelve porque no tiene la fuerza y fue una manipulación. O sea, esto sucede mucho también. Y los soportes y resistencias también, pero un poquito menos efectivo. Entonces, alguna de estas tres variantes, o también los patrones, si alguna de estas tres, cuatro variantes habría que usar. Ahora, para tener una mayor efectividad, ¿no? Ahora, ¿cuál de todas esas vamos a usar? Simplemente para saberlo, tenemos que ir al gráfico y empezar a estudiar, o sea, empezar a estudiar, mira, yo acá, por ejemplo, tengo un patrón, vamos a colocar acá, tengo un patrón de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Uno de esos típicos patrones, más o menos. Más o menos se está cumpliendo, sí, pero fíjate que los soportes y las resistencias, acá tiene una resistencia, esta resistencia no se cumplió, acá tiene un soporte, se cumplió hasta ahí, o sea, se cumplió pero no demasiado. Después acá tenía otra resistencia, no se cumplió, acá tenía otro soporte, no se cumplió, esta resistencia sí, más o menos. Hacen lo que quieren. Y sí, o sea, el tema de Bitcoin muchas veces es que no respeta tanto los soportes o resistencias. Este soporte y resistencia se cumplió, pero anteriormente este no, este tampoco, este sí. O sea, ya de por sí, cuando vamos a analizar los soportes y resistencias, este día no cumplió ningún soporte o resistencia, te rompió esta resistencia, te volvió a romper esta resistencia, te volvió a romper esta, te volvió a romper esta, te volvió a romper esta. Si yo trazo Está muy manipulado. o sea, claro, o sea, ya de por sí los patrones, a ver, no es que no cumpla soporte de resistencia, pero fíjate, acá teníamos este soporte y literal lo manipuló,
esta Sí. resistencia la manipuló, esta también la volvió a manipular, recién esta fue la única que más o menos se cumplió, esta no se cumplió, volvió a romper la resistencia siguiente, o sea, este patrón hombro, cabeza, hombro, acá hay un patrón hombro, cabeza, hombro que se ve bastante claro, se cumplió bien, pero la resistencia terminó por romperse, ¿sí? O sea, los soportes y resistencias no es que no se cumplan, pero están muchas veces, fíjate, este día a mí me hizo acá, porque constantemente estaba buscando bueno, este soporte se cumplió más o menos, y este también, pero este no, este tampoco. O sea, le está costando, sí, le está costando. Siempre Bitcoin últimamente le está costando generar un buen movimiento así. O Pero sea, hacer un mercado chico por ahí, viste, cualquier ballena así, pum, la. sí, sí, literal, Por ahí en literal. otros mercados se cumple más soporte y resistencia. Sí, exactamente, exactamente. Sí, yo creo que soporte y resistencia ya habría que un poco ir descartando porque vemos que ya de por sí yo trazo los soportes o resistencias. Incluso si yo, a ver, voy a buscar un indicador, ¿no? Entonces, voy acá, soporte, a ver, saco este. Voy a borrar esto. Y voy a colocar acá un indicador de soportes y resistencias. No, no se termina por cumplir, la verdad. No, fíjate que en esta ocasión sí se cumplió un poquito más, pero me gusta mucho más cuando se cumplen las manipulaciones, por lo menos en los contextos actuales. Siento que las manipulaciones y el patrón hombro cabeza hombro suelen ser patrones que capaz se podrían empezar a cumplir un poquito más. ¿Sí? Sí. Buen día, David, buen día, Gabriela. Qué Mandrágora. buen nombre, David, ¿eh? Como mi viejo. Y yo también me llamo. David, ¿sabes cuántos años tiene? Pará, voy a adivinar. Puede ser o muy joven o muy, por cómo lo dijiste, y debe ser joven. 16. 16 años. Jódeme. Sí. Boludo, soy bueno para eso, ¿eh? 16 años tenías, ¿no, David? El rey David. Sí, y le mete todo lo que... Sí, boludo. Como Peter, boludo. Sos como un Peter. Pero no le gusta el trading a Peter. No, Le no, gustan no. ¿no? Las comunidades. Ahí está. Tremendo. Sí. Em, bien, entonces, más o menos estamos planteando cuáles son los posibles escenarios. Acá hay una posible posición muy buena. Entonces, ya sabemos, vamos a colocar acá 15 minutos. Ya más o menos sabemos que yo la tendencia la dejaría descartada por el momento porque de por sí, por default, son muy buenas operaciones, pero tienen más baja efectividad que otras, ¿sí? Eh, rom- ya soportes y resistencias vimos que últimamente, por lo menos los últimos días, no se estuvieron cumpliendo muy bien. Entonces, si vos querés una estrategia de efectividad alta y racha seguida, porque necesitamos una racha seguida, ya sabemos que tampoco los soportes y resistencias van a ser el camino, ¿sí? Porque necesitamos una efectividad alta. Pero fíjate, los patrones de hombro, cabeza, hombro, los fallos de rompimiento o los rompimientos, ¿sí? Son estrategias que sí se cumplen bastante. O sea, precio, fíjate, lo que tiene el precio de Bitcoin es que es muy lateral. Y cuando hace un rompimiento, el precio se va. Sí. Y si no se va, es porque termina siendo un fallo de rompimiento. Entonces, siempre estás con alguna de esas dos dinámicas. Y el hombro, cabeza, hombro suele ser un típico patrón que la verdad funciona muy bien para un cambio de tendencia.
Entonces, y constantemente Bitcoin está cambiando de tendencia, o sea, no es que los cambios de tendencia se producen poco en Bitcoin, constantemente lo vamos a ver haciéndolo. Entonces, fíjate, acá el precio está acá de manipular el máximo. Fíjate acá, lo único que hay que hacer para entender bien lo que es el fallo de rompimientos es trazar un volumen profile que te va a marcar una lateralidad, ¿sí? Esto te va a estar marcando una lateralidad, y después de que rompa la lateralidad y reingrese por debajo, y reingrese por debajo, lo único que vamos a buscar es un TP hacia el siguiente extremo. O sea, ponele, si acá reingresa, vamos a buscar un stop de 35, ponele, o 30, poner 30, y vamos a buscar un objetivo de 60. Entonces, esto, si el precio logra reingresar por debajo, y si logra reingresar por debajo de esta lateralidad que tenemos acá. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, una posición. O sea, tenemos al mercado lateral, que lo tenemos lateral, por ejemplo, entre este punto y estos puntos, ¿sí? Y cuando reingrese por ahí debajo, por ejemplo, ahora va a estar reingresando, ¿ves? Ahí ya está reingresando, ahí podríamos empezar a ejecutar una orden bajista, ya, con un TP en el siguiente extremo. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué funciona esto? Porque obviamente esto puede no cumplirse ahora, pero ¿por qué suele funcionar? Porque básicamente eh, o el precio es un rompimiento y se te va larga, y se te va, y se te va, y se te va, porque así funciona Bitcoin, o tiende a ser una manipulación, ¿sí? Tiende a ser una manipulación. Ahí no sé, chicos, si alguien agarró esa posición. Creo que volumen hay. Vamos, segundo. Y normalmente los rompimientos ocurren en la apertura del mercado o cuando hay una noticia. Si no hay una noticia o si no hay una apertura del mercado, normalmente no suele ocurrir ese movimiento muy fuerte, realmente. ¿Sí? Así que acá venimos a ver los otros puntos. Yo creo que habría que utilizar dos estrategias porque ah, utilizar dos estrategias nos podría ayudar a cuando una pierde la otra gana. Vamos a colocar acá. Pero capaz se hace muy difícil al principio. Yo creo que vamos a empezar utilizando esto, sí. Porque, Ahí tiro vela alcista, pero bueno, es una de esas. sí, o sea, hay Por ahí que, lateraliza un poquito ahí antes de bajar. sí, para mí va a ir por lo menos hasta el otro extremo. Hasta el otro extremo. Eso es algo muy típico que hace Bitcoin, que es manipular un extremo e irse hacia el otro. Eh, ahora, para crear una estrategia más o menos ya sabemos qué patrón vamos a usar, que era lo que queríamos definir hoy, ¿sí? Ya sabemos el riesgo-beneficio, ya sabemos, o sea, como te digo, hay que terminar de definir bien qué tipo de patrón, pero estamos entre el rompimiento, el hombro cabeza a hombro o el fallo de rompimiento por un tema de cómo se comporta Bitcoin, ¿sí? Hay que seguir estudiando Bitcoin, hay que seguir estudiando cuánto suele ser el impulso promedio, hay que seguir estudiando un montón de otras cosas. Pero ya con esto es una base como para decir, bueno, más o menos va por acá el asunto. Sí. Ahora viene, porque una vez ya definimos el patrón operativo, el riesgo-beneficio de operar, la efectividad y el estudio y el activo a operar, lo que vamos a definir ahora, ya sí, son las confirmaciones y el algoritmo. El algoritmo básicamente, ¿qué es? El algoritmo es un paso a paso, ¿sí? Un paso a paso bien específico de lo que vamos a hacer con la estrategia. Y las confirmaciones es entender, ¿sí? Entender lo que habíamos dicho antes. O sea, existen muchas estrategias que podríamos ejecutar, pero todas salen de estos, para mí, de estos tres, cuatro mismos principios, que son la teoría de subastas, el precio promedio institucional, juego de suma cero y órdenes activas versus pasivas. ¿Sí? Bueno, ahí está dando un pequeño beneficio la entrada. No sé si alguien la tomó, pero bueno, todavía tiene que correr, recién arranca. Recién arranca. Vamos a ver si se va a TP. Y mira, sí, la verdad que está. Y sí, La vela está potente. se puede dar vuelta ahí, pero bueno, veremos.
está lateral. El tema es ese. O Sí. sea, normalmente el precio no suele dar un movimiento muy, muy fuerte hacia un lado, si no hay una noticia. Y esto es lo que yo que te quería. Mira, ahora te voy a enseñar lo siguiente. Más o menos sabemos que algunos de estos patrones vamos a usar, porque sabemos que el rompimiento en Bitcoin se da muy bien, porque cuando se da un rompimiento de un cambio de tendencia o lo que sea, el precio sigue, ¿viste? Como que se va muy, muy, muy de largo porque explota. El hombro cabeza hombro es un patrón que también he visto mucho que se cumple, y el fallo de rompimiento también. O sea, son dos, tres patrones que suelen cumplirse bastante. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? Tenemos que terminar de definir qué patrón vamos a usar y las siguientes confirmaciones. Entonces, para esto vamos a usar la teoría de subastas, el precio promedio institucional, el juego de suma cero y las órdenes activas versus pasivas. Entonces, te voy a explicar estas teorías. Si antes de avanzar es importante que las sepas, porque son la base de cómo funciona el mercado. No significa que siempre el mercado vaya a funcionar así, ¿sí? Pero son la base. ¿Qué nos dice la teoría de subastas? La teoría de subastas nos dice lo siguiente. El mercado funciona como una subasta. El mercado funciona como una subasta. ¿Qué quiere decir que el mercado funciona como una subasta? Vos pensás, vos querés subastar un auto. ¿Sí? Vos querés subastar un auto. eh, ¿Y qué te dice? Vos querés subastarlo, no sé, al precio que vos querés. Y la gente te va a empezar a ofrecer $1.000, $2.000, $3.000, $4.000, $5.000, $8.000, $10.000. Y capaz la gente se frena en 10.000, ¿no? Hay gente que te da 10.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 como mucho, pero el promedio va a estar en 10.000, ¿sí? Porque eso es lo que cree la gente que es el precio de tu auto, ¿sí? Más o menos se queda en ese rango. Y no te van a dar más que eso, ni menos que eso, porque vos no vas a aceptar. Ahora, imagínate que vos vas, salís y chocas el auto. Chocas el auto, ¿y qué va a pasar con las ofertas? Las ofertas de 10.000, 15.000 ya no van, de 10.000, 12.000 ya no te la van a estar dando, van a estar bajando las ofertas. Dicen, no, ya no te voy a dar 10.000, te voy a dar 6.000. Porque el Y auto desaparecen también compradores porque perdió el interés. Exacto, exactamente. Y lo que pasa ahí es que tu, una información que vos diste la información, esa información cambió la percepción del valor del auto. ¿Sí? Entonces, fíjate, ese es el primer principio. La información cambia la percepción de valor. Si yo tengo un auto acá y al principio me daban, disculpen el dibujito, pero al principio me ¿Eso daban, qué es, profe? ¿Un sombrero? es un elefante con una capa. Sí. Eh, Igual es un Lambo nuevo. eh, bien, entonces, este auto, por ejemplo, ¿no? A vos te dan entre 8 y 10.000, ponele. Y entre 8 y 10.000 vos tenías un rango, ¿sí? Entre 8 y 10.000 vos tenías un rango, el precio se movía en rango entre esos precios, ¿sí? Ahora, cuando vos diste una nueva información, el precio salió de ese rango y fue a buscar el siguiente rango, que capaz estaba en 5.000, 6.000, ponele. Entonces, estos rangos son lo que la gente cree precio justo. El precio justo de tu auto es ese. Entonces, durante un gran tiempo, la mayor cantidad de tiempo va a estar en el precio justo del mercado. Literalmente, chicos, el 70% del tiempo el mercado se encuentra en rango, ¿sí? Porque va a encontrar ese precio justo. Ahora, cuando hay una nueva información, cambia la percepción de valor, ¿sí? Y ocurre una ineficiencia del mercado, ¿sí? Es decir, ya el mercado, capaz, la información que vos diste cuando te estaban dando estas ofertas. Entonces, acá ya no vale, o sea, no es que inmediatamente el mercado pasa a valer otro valor, no, o sea, esto se va acomodando de a poco, ¿sí? Entonces, hasta que se acomoda, ocurre una ineficiencia, el precio no vale lo que debería valer, ¿sí? Cuando el mercado no es eficiente, el mercado dicen que es eficiente cuando vale lo que tiene que valer. El mercado es ineficiente cuando no vale lo que tiene que valer. Entonces se produce una ineficiencia. Entonces, hasta que se cubre la ineficiencia, gracias a esa información, esta ineficiencia es la que nosotros podemos aprovechar para el movimiento hasta el nuevo precio justo. Pero fíjate, esto se produce por una información. ¿Entendés? Por eso yo te digo que la información es tan importante en el mercado. La información define un montón. Sí. Ahora, ¿qué pasa?
Ahora viene Messi, vos sos amigo de Messi. Imagínate que sos amigo de Messi y le dices a Messi, Messi, ¿me publicás el auto? Publicámelo en tus redes. ¿Qué va a pasar? El auto Subir, van. va a subir una banda, exactamente. Va a subir una banda. ¿Por qué? Porque hay nuevos participantes, hay nueva exposición, tenés más exposición. Entonces, Subir la percepción también. y sube la Entiendo. percepción, exactamente. Entonces, literal, el mercado va a subir y a encontrar su nuevo precio justo. Ahí se cayó con toda, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí, es Tenía que que. entrar. Full apalancado. Ah, ¿viste? No había Literal- entendido nada. Con todo. literal- No, ay, boludo, bien ahí. Ah, ¿viste? sí, sí, ¿Viste? acá estaba para entrar durísimo. Por ahí alguno entró. Wow. Eh, bien. Entonces, acá vino Messi y literalmente te tiró el mercado sube, ¿sí? Y acá, Después se encuentra su precio. y después de encontrar su precio, Ahí exactamente. en 100, no sé, ¿Y por qué 250. ¿y por qué ocurrió esto? Por nuevos participantes. Entonces, acá es que nosotros encontramos dos catalizadores, ¿sí? Que crean este cambio de movimiento fuerte. Nuevos participantes y nueva información, ¿sí? Ahora, estos nuevos participantes y esta nueva información normalmente se suelen dar a un horario específico. O sea, hay veces que no se da un horario específico y a veces se da a las 11:18 de la mañana, porque salió a hablar Trump y te tiró el mercado, y no hay un horario físico, pero muchas veces hay horarios específicos, donde, por ejemplo, no sé, sale a hablar hay un horario específico de la noticia sale a las 10:30, la noticia sale a las 12. Entonces, esos horarios son horarios donde ocurre esto, porque hay una nueva información. Entonces, Pero no es tan a horario, ¿no? A veces lo descuentan antes. O sea, es como ah, varía eso, ¿no? sí, pero normalmente hay un horario. O sea, increíblemente cuando vos te lo vas a poner, y no solamente, ahí se desploma más. Boludo, buen movimiento, ¿no? Sí, y muchas veces, o sea, es cierto que no hay un horario, muchas veces específico, pero lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, las velas de 15 minutos, a qué hora toma decisiones la gente? Normalmente la toma cuando cierra una vela, o sea, cierra esa vela de 1 minuto y la gente entra. Sí. Cierra la vela de 5 minutos y la gente entra. Cierra la vela de 15 minutos y la gente entra. Normalmente la gente entra cuando cierran las velas, si te lo pones a pensar, porque Es dice, verdad. tengo que esperar a que La vela cierre de la confirmación. vela de confirmación, para ingresar, o tengo que esperar que no rompa en esta vela ese cierto nivel, entonces ingreso en la vela siguiente. Entonces fíjense que esas velas siempre cierran en horarios cerrados, porque fíjate, a las 12 puntual cierran las velas de 4 horas, cierran las velas de 1 hora, cierran las velas de media hora, cierran las velas de 15 minutos, la de 5 minutos, la de 1 minuto. Mucho volumen. O sea, hay mucho volumen justo en 1 hora. Por ejemplo, en las de 11:18 de la mañana, solamente estás cerrando la vela de 1 minuto. No estás cerrando una vela de 5, ni una vela de 15, ni una vela de 30. O sea, por eso hay horarios donde la vela de 30 minutos, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos y demás, están cerrando todo a un horario específico. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? O sea, fíjate que tenemos ya varias variables a estar analizando. Nuevos participantes, los nuevos participantes aparecen en horas cerradas, a las 10:30 apertura del mercado, aparecen nuevos participantes. Eh, una información específica aparece en una hora específica. Entonces, acá tenemos que empezar a analizar eso, justamente, horario específico, que, a ver, no digo que siempre haya que analizar, pero es un detalle interesante a tener en cuenta, además de solamente el precio, ¿sí? Un horario específico, una información nueva, las noticias, ¿sí? Y la información nueva entran muchas variables, entran el análisis fundamental, el análisis macroeconómico también, el análisis de segunda capa.
A ver, chicos, denme un segundo, ¿sí? Bien, chicos, ¿me van siguiendo hasta acá? Tremendo stickers. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Entonces, el análisis de fundamental, análisis de segunda capa. El análisis de segunda capa, ¿qué es? Es analizar lo que habíamos dicho antes. Creo que la operación llegó a TP, ¿no? Digo, la posición que marcamos llegó al take profit. Sí, ahora ya se devolvió. Sí, 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 llegó al take profit. Estaba meterle el rebote. ¿Viste? Estas estrategias son de alta efectividad, ¿sí? Pero de bajo riesgo-beneficio. Ahora, es que depende de lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, si ustedes quieren estrategias de altísima efectividad, mientras menos riesgo-beneficio tengan, mejor. Van a ganar muchas veces. ¿Sí? Mucha gente quiere un 10-1, pero es difícil agarrar un 10-1 estadísticamente. ¿Sí? Capaz después poco a poco lo vas optimizando, poco a poco te vas dando cancha, vas abriendo un poco más, pero va a ser de baja efectividad desde el principio. Entonces, si lo que te afecta es tu psicotrading, si lo que te está afectando es tu psicotrading y por eso no sos rentable, no puedes ir a buscar un 10-1, porque vas a tener baja efectividad. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjate que ya son variables interesantes a analizar por sobre cómo funciona el mercado. Horario específico, información nueva, que es análisis fundamental, análisis de segunda capa, que muestran las zonas de liquidaciones, análisis técnico. ¿Sí? El análisis técnico también te va a estar dando información nueva de las tendencias, porque el análisis técnico también te ayuda a entender las tendencias de mayor temporalidad, algo muy importante. ¿Sí? Y los nuevos participantes. Los nuevos participantes también aparecen en horas cerradas, pero en las aperturas de las sesiones, en los cierres de las sesiones. ¿Sí? Son nuevos participantes que van apareciendo. En días del mes en específico aparecen ciertos participantes. Y así es como más o menos va funcionando el mercado. Ahora, fíjate que lo único y lo más importante acá que nosotros tenemos que entender es que el precio pasa de lateralidad a movimiento fuerte. Sí, entonces estas son variables que tenemos que analizar. Horario específico. Sigamos. A ver qué tiro. Bueno, lo vamos después. Es bastante, bastante. Bueno. Eh, bien, lo que les estaba diciendo. El horario específico pasa de lateralidad a movimiento fuerte, ¿sí? Espera, me perdí. Bien, eso. Entonces, ahora, el siguiente punto clave acá es precio promedio institucional. ¿Sí? Precio promedio institucional lo que nos dice es que justamente las instituciones van a ir comprando de a poco a medida que el mercado caiga. Entonces, a medida que el mercado caiga, las instituciones van comprando y cada vez van comprando más. Acá compran uno, acá compran dos, acá compran cuatro, hasta que van promediando el precio. Acá el mercado retrocede, ¿sí? Busca el precio promedio y acá es cuando el mercado arranca a subir. Es algo bastante común del precio promedio institucional y el juego de sumas ceros que constantemente van a estar manipulando.
Entonces, toda esta información, juego de suma cero, es que el precio siempre va a ir a buscar dónde están los stop loss, ¿sí? Entonces, si acá vos tenés stop loss, el precio va a ir a buscártelos otra vez y va a volver a subir. Y si acá tenés stop loss, el precio va a volver a subir acá. Y si acá tenés stop loss, va a ir a buscarlos otra vez, constantemente. Siempre es un juego de suma cero, donde para que alguien gane, alguien tiene que estar perdiendo, ¿sí? Entonces, sumado todo esto, sabemos que el mercado se va a quedar lateral, sabemos que cuando aparezca una nueva información, un horario específico, va a ser un impulso fuerte. Cuando aparezca un precio promedio institucional, el precio va a estar respetándolo. Y el juego de suma cero que va a estar manipulando constantemente, ¿sí? Ahora, vamos a ir planteando ya la primera estrategia en base a todas estas teorías. Más o menos ya sabemos que Bitcoin se va a estar moviendo alrededor de 260 pips. Ya sabemos que Bitcoin va a estar lateral y va a estar manipulando. Y cuando rompa esta lateralidad, con alguna información nueva, con un horario específico, el precio va a generar un impulso fuerte. Entonces, vamos con esto. Y vamos a ir ya armando el algoritmo de la estrategia, ¿sí? Entonces, sabemos que precio de Bitcoin va a manipular o va a crear un movimiento fuerte en un horario específico con información nueva. Sabemos que estas manipulaciones las podemos ver y sabemos que cuando el precio entra en rango y rompe y vuelve, ¿sí? Es de alta efectividad. Entonces ya tenemos el patrón, ya más o menos sabemos las confirmaciones a usar. Ahora, lo clave acá, que ya más o menos estamos teniendo la estrategia, red de efectividad 2-1, ya sabemos que va a estar manipulando, ya sabemos el patrón a usar, ya más o menos vamos a saber las confirmaciones, ¿sí? Porque lo que estuvimos viendo acá es qué confirmaciones vamos a tener que usar. Por ejemplo, que estemos en un horario específico, sabemos que va a dar un movimiento fuerte. Sabemos que información nueva va a dar un movimiento fuerte. Sabemos que manipulación genera stop loss fuera, ¿sí? Sabemos que todo esto van a ser algunas de las confirmaciones de nuestra estrategia. Entonces, para esto, tenemos que ya arrancar con el algoritmo. Vamos a ir arrancando el algoritmo, ya más o menos tenemos idea de cómo vamos a ir ejecutando las posiciones o la estrategia. Y la estrategia es la siguiente. Lo primero que hay que identificar, ¿sí? Es el patrón a operar. El patrón a operar es el fallo del rompimiento. Entonces, lo primero que hay que analizar siempre va a ser la lateralidad. Es lo primero, ¿sí? Porque cuando encontremos la lateralidad, sabemos que cuando rompe esa lateralidad y se devuelva, el precio va a ir al siguiente extremo. Entonces, el paso número uno siempre va a ser analizar correctamente la lateralidad. A veces no es de extremo a extremo, ahí estás poniendo como puntos intermedios porque hubo como una manipulación, ¿no? Entonces no lo tomas de tope, ¿no? Sino con respecto a lo que pasó antes, un toque. Digamos, o sea, no está al tope, está como ahí, Sí, porque cumplió antes, ¿no? sí, Hay como exactamente. más puntos, Exactamente. son más toques. Exactamente. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer en el algoritmo es analizar correctamente la lateralidad. Para esto hay muchas herramientas, ¿sí? Pero lo más importante para analizar la lateralidad es que tenemos que analizar antes los impulsos y los retrocesos. Mira, para crear una estrategia y crear un algoritmo, lo más importante son tres cosas. Mira, acá capaz se empieza a dar un movimiento fuerte hacia la baja,
porque son 11:20, vamos a ver si hubo alguna información nueva. Probablemente se haya dado alguna información nueva. Sí, vamos a ir acá. En Calendly no. No, en Calendly no, pero En Investing quiero decir. eh, sí, Investing. En Investing no, pero probablemente. Sí, acá si el precio se vuelve a reingresar por arriba de este nivel, es muy probable acá buscar una compra. Sí, inclusive ya ahí tendríamos el interés compuesto que te había dicho. Habría que poner 300, sí, 300 pips de stop loss, más o menos, un 2-1. Si esto reingresa, se podría buscar la compra. Si esto no reingresa y simplemente rompa hacia abajo, ok, no pasa nada, se va, no entramos, ¿sí? Pero bueno, este es el primero. Ya sabemos que esto va a tener una efectividad relativamente alta porque eh, el riesgo-beneficio es corto, porque es la manipulación, ¿sí? Porque estamos reingresando en una lateralidad y el precio mayormente se encuentra en una lateralidad, ¿sí? O sea, acá para usar esta estrategia estamos usando varios puntos clave. El precio constantemente está en una lateralidad. Sabemos que, eh, bueno, acá, si el precio no manipula, igualmente todavía le queda caída, al parecer. Tienen que reingresar por arriba de este soporte, ¿no? Para poder acá ingresar en una compra. Tienen que ingresar por arriba de este soporte. Igual el precio hoy ya hizo una volatilidad de ¿cuánto? Hizo una volatilidad de 117, 116 y suele hacer una volatilidad de 200 y pico. O sea que aún le queda mucho recorrido. O sea, acá tranquilamente el precio puede romper y puede venir hasta acá abajo. Y si rompe este soporte es muy, muy probable que acá el precio siga bajando porque tenemos una volatilidad diaria de 200 y pico de puntos, ¿sí? Eso también es muy importante. Analizar la volatilidad, ¿no? Analizar la volatilidad del día, porque eso te va a establecer cuándo puedes hacer cierto tipo de operativa u otro tipo de operativa. Acá el precio está reingresando. Si acá reingresa efectivamente, yo compraría acá. Tenemos que esperar a que la vela cierre o que vuelva a ingresar ahí. Todavía no reingresa. En el momento en que reingrese por arriba de soporte, podríamos pensar en una posible compra. Pero bueno, vamos a esperar a ver si quiere reingresar. Entonces, el paso cero es analizar la volatilidad. Si analizar la volatilidad del día, tenemos que entender lo que está haciendo Bitcoin por la ciencia, la base de la ciencia de datos, ¿sí? Lo primero es entender lo que hace nuestro mercado. Ok. Una vez que entendimos eso, vamos a saber que el precio va a estar en una lateralidad y tenemos que analizar hora cerrada, posible eh, expansión hacia un lado. Tenemos que analizar la hora cerrada, tenemos que analizar. Lo que estamos haciendo ahora es plantear todas las variables que hay que analizar, ¿sí? Bueno, ahí está reingresando, yo creo que ahí se podría buscar la compra. Ok, Sí, sí, yo creo que ahí se podría buscar una compra. vamos a hacerlo. Si metemos una. Tiene que reingresar por arriba del soporte igual, pero es muy, muy probable. Se puede perder igual, ojo, se puede perder como la otra, pero la otra se ganó. Entonces, se va a ir a- Claro, fíjense, todavía no se termina de cerrar. ¿Colocaste la posición o todavía no? No, Ok. Tiene que lograr cerrar por arriba del soporte, ¿sí? O sea, si no cierra por arriba del soporte, la posición no es válida. Tiene que cerrar como por arriba. Como todavía no cerró la vela, hay que esperar ese cierre de vela. Cuando se produzca el cierre de vela es cuando podemos ingresar.
Todavía no se produce el cierre de vela. Bueno, pero lo siguiente a hacer, una vez que ya planteamos más o menos todas las variables, que las variables las planteamos en base al riesgo-beneficio, en base a cómo funciona Bitcoin, en base a cómo funciona el mercado en general, es analizar la volatilidad del día. Dentro, ¿eh? Ok, métele, métele. Más o menos en 105, ¿no? El stop iría en Ahí está yendo para arriba. 104.900. Sí, Sí, 104, un poquito más. 104.900. Es que, Ah, ya en positivo. bien, equipo. Y ya la cerraba, recabando. Es que suelo hacer eso, yo tengo que manejar eso. Y analizándolo es como falta de información para dónde puede llegar, como para sacar Y si, unos $20. y si se pierde, se pierde. O sea, puede pasar que se pierda. Y es Claro, parte, hay que dejar correr. es parte del juego, es parte de la estadística finalmente, ¿no? Sí. Eh, Voy a bajar un poco. ahora, una vez que analizamos, fíjate, estamos llegando a las 11:30. Hay que tener cuidado, porque a las 11:30 el precio puede darte un pumpeo hacia cierto lado. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. ¿Por qué motivo justo en Porque es una hora cerrada. Es cuando justo aparecen nuevos participantes capaz, o vienen del almuerzo, o vienen de ciertos lugares y salen. Siempre las horas cerradas son movimientos medio, viste, medio juguetones capaz. Pero bueno. Eh, una vez que analizamos. Voy a bajar esto así no veo el gráfico. Después veremos cómo salió, si no nos vamos a estar distrayendo. Analizar la volatilidad, analizar correctamente la lateralidad. Acá analizar los stop loss, ¿no? Porque nosotros vamos a estar operando una manipulación y la manipulación es muy buena cuando la operamos junto con divergencias, ¿no? Entonces, analizar los stop loss y divergencias. Bueno, ahí por ejemplo se está. Sí, pero hay que dejarla, hay que dejarla. Más o menos esto que está acá, 104.900. Es que, ¿sabes? El tema, estamos justo en las 11:30 y eso podría llegar a explotar hacia un lado del mercado. Sí. Pero bueno, Chile, o sea, es estadística en todo caso. No, total. Eh, acá el mercado tiene que, sí, es muy probable igual capaz. Por eso Que, se frena. 900. Viene ahí que le corrí, pues ya lo había puesto en 105, ahí hubiera ya medio válido. Fusil le dice. bien. Analizar la hora cerrada es otra de las variables. Analizar los stop loss y las divergencias es otra variable importante para esta estrategia. Analizar la información, analizar la nueva información que va saliendo. Entonces, yo te voy a dar una plataforma que se llama, por ejemplo, está la terminal Bloomberg, pero también está, Eso sería como 40K. sí, esa está como 40K. ¿Decís que invierta el profe? Yo utilizo, yo, Nada más para criptos no va, ¿no? no, yo utilizaba otra bastante interesante que es Metastock, que es como una especie de Bloomberg, Mira. pero también cuesta ciento y pico de dólares al mes. Oh, $160 al mes. Sí, había una promoción de $3 de 3 meses por 160. O sea, los primeros tres. Pero bueno, o sea, bueno, acá el precio está a punto de sacarnos en stop. A ver si saca. Y si va a sacar porque probablemente a las 11:30 ahí te haga el pumpeo. un pedo loco. Ahí va. Ahí sacó en stop, ahí sacó en stop. Bueno, fíjense, 50% de efectividad, ¿no? Una se ganó, la otra se perdió. Chill. Ahí salió. Y probablemente eso es lo que sucede acá, que va a ser un movimiento fuerte hacia la baja por la hora cerrada. Cuando normalmente tenemos un rompimiento en una hora cerrada, genera una ineficiencia, que el mercado se mueve fuerte, ¿sí? Y fíjate, la volatilidad de hoy solamente es de 120 y normalmente tenemos de 200
280, 290, o sea que todavía le queda recorrido para hacer el mercado, ya sea hacia el abajo o hacia el alza. Y le queda un recorrido bastante fuerte. Ahora, hay que analizar la nueva información que va saliendo. Esto se hace a través de Benzinga. Benzinga es gratis, sí, es así, es gratis. Benzinga Pro. Benzinga Pro es como una plataforma como la terminal Bloomberg, como Metastock, ¿sí? Que te va tirando un montón de noticias, principalmente de empresas. Estas de empresas, habría que buscar una de criptos, Claro, sí. esta de empresas que está muy, muy buena igual, porque Benzinga Pro es como la versión Pro de eso, eh, Claro. que literalmente, bueno, es paga, pero tenés una versión Y de gratuita. cripto está o sea, noticias, Sí, noticias. Cointelegraph. Pasa que están manipuladas muchas o hay que. Más o menos, o sea, hay noticias que van. eh, Mira, te vas uno con criptonoticias. El tema es, ¿no? Cuándo la suben y todo, pero mira, esta criptonoticias y Cointelegraph. Esta también conozco el chabón que lo arma, muy power. Bien, entonces, página de noticias, segundo a segundo en el mundo cripto, eh, que den las noticias lo más rápido posible. ¿Qué noticias nos interesan igual? Nos interesan los datos económicos, ¿sí? Nos interesan lo de los presidentes, ¿sí? Narrativas de presidentes, cuando sale presidente a hablar, O alguien muy influyente en cripto, ¿no? o, Tipo o Elon alguien, Musk. o alguien muy influyente en cripto, exactamente. Estas dos podríamos recomendar, o sea, Un- Cointelegraph y criptonoticias. También algo interesante es una catástrofe mundial y que te informe de de esas cosas. Cuando hay tipo, sí, catástrofes naturales y ese tipo de cosas. Pero lo importante es que te la dé minuto a minuto. Vamos a buscar a ver si hay alguna que no conozcamos. Y sí, estaría bueno. Coindesk, Mesari, Eh, CryptoPanic. Mira, esta no la conocía. CryptoPanic. Watcher, Gurú, esa. Uf, mira, esta está buena. Algo así necesitamos. ¿Ves? ¿Viste Sí, que te va tirando minuto a minuto? esa debe estar. Está gratis. Al parecer es gratis. Ah, Además que tiene una versión todo lo pro. influyente con presidentes también. Las Sí. otras no sé si. Vale, igual solo lo puedes ir seteando. Tiene una Claro, que te versión saque pro. todos, de todos los lugares. Claro, eso es lo que buscamos. Sí, esta parece muy piola. A ver el GoPro, el Pro, ¿cuánto está? $9 el mes. Estamos. Bien. No, está bastante bien. Si te conviene la posta. Habría que seguir buscando igual, o sea, yo no me quedaría solamente de eso, pero esa está bastante buena. Pero necesitamos algo así, que nos dé información, ¿sí? Sobre el mundo cripto al segundo, o sea, Sí, al segundo. y de muchos portales. Exactamente, exactamente. Miren, otra cosa es que como el mercado siempre va a estar de lateralidad a lateralidad, otra cosa que se me ocurre es que apenas se pierde una posición, podríamos entrar en una posición contraria. Literalmente, no sé qué tan efectivo será eso. Si, por ejemplo, esta se fue en stop loss, pero hay un rompimiento justo en una hora cerrada, entonces acá yo podría meter una venta en un 2-1. Digo un 1-1, o sea, literalmente acá a las 11:30 entraría, aproximadamente acá, y buscaría un stop de 30 o 350, en este caso buscaría de 350, porque todavía tiene rango para la caída, y ahí tendríamos una resistencia. Pero
Esto podría ser como otra confirmación para la estrategia. Buscan un 2-1, una manipulación. Si se pierde y estamos en hora cerrada, Ahí está volviendo justo. Fue a buscar el SL. eh, bien. Entonces, lo que estamos haciendo acá ahora es plantear las variables, ¿no? O sea, ya más o menos tenemos la idea de la estrategia, ahora hay que bajar la tierra y terminar todas las confirmaciones posibles para testearla, terminar el algoritmo. Lo que quiero hacer hoy es terminar la estrategia y ya los próximos días vamos a empezar a testearla y vamos a empezar a modificarla. Porque recuerden, es muy probable que la primera estrategia que hagamos no sea rentable, pero esto es un proceso de una semana. El primer día fue más o menos enseñar las bases. El segundo va a ser terminar la estrategia y empezar a testearla. Y el tercero ya va a ser optimizarla. El cuarto va a ser terminar de optimizarla. Este día es probarla, ¿sí? Fíjate, ¿ves? Lo que yo pienso es que si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hoy el mercado movió solamente, bueno, acá 164 pips mueve el día de hoy, ¿no? Eso es una volatilidad chica porque suele mover 200 y pico, por lo menos, ¿no? Entonces, habría igual que analizar cuánto mueven días de noticias, cuánto mueven días sin noticias y todo eso. Pero si vos tenías una lateralidad, una manipulación de la lateralidad, y, ok, una de las posiciones se cumplió, la segunda se perdió, pero si se pierde la segunda, capaz es muy probable que si todavía no se dio la volatilidad suficiente en el día, es probable que dé una volatilidad un poquito más fuerte y el precio caiga. ¿Entendés por qué? Porque como todavía falta volatilidad para que explote y una estrategia no se dio, es muy probable que se dé la otra. Entonces, se podrían ir combinando las dos. Obviamente, esto que nos ayudaría a compensar esa pérdida, volver a quedar en cero en el interés compuesto y hacer la siguiente con interés compuesto. O sea, es una buena técnica, me parece. Eh, y yo creo que podría funcionar tranquilamente. Yo creo que podría funcionar. Habría que pensarla, habría que pensarla mejor, pero podríamos agregar que una de las variables sea hacer posición contraria, después de stop loss estrategia. No sé si alguien ahí le metió ventas, pero fíjense que viene re bien esto, ¿sí? En este caso tendremos dos posiciones ganadoras, una posición perdedora, ¿sí? Pero esto es estadística, eso es a lo que se tienen que ir acostumbrando. O sea, no tienen que ser cardíacos y lo La importante otra es, hubiéramos ganado piola, sí, la otra se hubiera ganado piola. O sea, lo que sí es como vamos a estar haciendo interés compuesto, o sea, capaz en una ganamos 10. En la otra perdimos 30, ¿sí? Porque íbamos a estar haciendo interés compuesto. Y en la siguiente volvemos a ganar otros 20. Entonces, bueno, más o menos es como iría funcionando la idea. Ahora, tenemos que analizar la volatilidad del día, importante, analizar correctamente la lateralidad, porque sabemos que el precio va a estar de lateralidad a nuevo impulso. Analizar los stop loss y divergencias, analizar la hora cerrada, analizar nueva información que va saliendo, ¿sí? Y yo creo que con esto estaríamos bastante bien para crear nuestra primera estrategia, ¿sí? Ya con todas estas variables estaríamos bien para crear nuestra primera estrategia. Acá tenemos un soporte, pero es probable que ese soporte, ya tenemos un soporte, pero es muy probable que este soporte se rompa principalmente por la volatilidad que tenemos en el día, ¿sí? En todo caso, habría que ir cubriéndose acá, un poco en punto de entrada, tranquilamente como por ahí, ya estar chill. Bueno, igual recién estamos testeando la estrategia, obviamente hay que ir haciéndole muchas optimizaciones y vamos a ver cómo termina, cómo finalizamos este proceso con esta estrategia. Capaz la cambiamos completamente después, pero esto es una primera hipótesis. Bien, estas van a ser las variables principales. Analizar la volatilidad, analizar la lateralidad, analizar la manipulación,
analizar la manipulación y operar la manipulación de la lateralidad. Estoy verificando ahí ST. Vos estás chill ahí, ¿no? No, no. Bien. Eh, en caso de que se pierda, hay que hacer la posición contraria de la estrategia, analizar los stop loss y las divergencias, analizar la hora cerrada y analizar la nueva información que va saliendo. Yo creo que más o menos con estas variables estamos bastante bien. Bueno, en este caso se hubiera vuelto a ver, vamos a ver qué sucede si terminan por respetar esta. Listo. Ah, bien. Ahí esta también se hubiera perdido. Acá habría que buscar otra compra. Yo lo que estoy haciendo acá, chicos, es ir testeando más o menos brevemente cómo se podría ir planteando la estrategia. Ahí tendríamos otra compra. Tendremos dos posiciones perdidas, una en ganancia con el 2-1. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Bien. Y ya con esto definiríamos finalmente la estrategia. Entonces vamos a ir a ChatGPT un segundo. ¿Y cuál es la idea? La idea acá es, mira, lo más importante para crear una estrategia, y esto sí es importante, más o menos estas son las variables que vamos a estar buscando. No sé si alguna más, hacer los stop loss, hacer retroceso, manipulación. Ahora, lo más importante en cualquier algoritmo de cualquier estrategia son tres pilares. El pilar número uno es que la estrategia sea objetiva. Uno de los principales problemas por los cuales la mayoría de los traders no son rentables es que no tienen estrategias objetivas, ¿sí? O sea, no tienen definido exactamente lo que es un impulso, no tienen definido exactamente lo que es un retroceso, lo que es una lateralidad, en qué zona es la manipulación y todo eso. Entonces, eso es uno de los pilares. El segundo pilar es que sea simple. Si tu estrategia no es simple, también es otro problema, o sea, vas a perder dinero. Y la última es que sea efectiva. Y para que sea efectiva es simplemente cuestión de testear e ir optimizando. Así que este punto de que sea efectiva lo vamos a ir viendo después, ¿sí? Pero por el momento no. Entonces, necesitamos que el algoritmo sea simple, objetivo, efectivo, y vamos a estar analizando todas estas variables. Ahora, vamos a ir a ChatGPT y que nos ayude con todas estas variables, ¿sí? Esto lo hago con ChatGPT, lo podríamos hacer tranquilamente nosotros, simplemente para que termine de plantear un algoritmo objetivo y simple. Plantea un algoritmo objetivo y simple, paso a paso, de una estrategia de trading que contenga todas estas variables. Bueno, ahí el precio está llegando a TP, si no me equivoco. Ah, no, todavía le falta. Entonces, mira, fíjate, posición 1 ganada, posición 2 perdida, esta posición no cuenta con la estrategia, y posición 3 ganada. ¿Sí? O sea, va ganada no, pero probablemente llega al siguiente extremo de la lateralidad. Manipuló una vez, volvió a reingresar. ¿Sí? ¿Entendés? Esa es más o menos la idea de la estrategia, ir en ese entorno.
También hay que analizar la volatilidad igualmente, pero ya vamos a ir planteando. Ya vamos a ir planteando. Bien, paso uno, analizar la volatilidad del día, posible expansión hacia un lado. eh, pips, 290 pips, 290 pips diarios en BTC. ¿Sí? Eso es punto número uno. Punto número dos, analizar correctamente una lateralidad, un periodo lateral, ¿sí? Vamos a colocar acá, analizar correctamente la lateralidad, los impulsos y los retrocesos, analizar la manipulación y operar al otro lado de la lateralidad. Todas estas variables, sí, estas variables van a ser eh, las diferentes confirmaciones de la estrategia, ¿sí? Recuerden, recién estamos planteando variables, hacer posición contraria después de la estrategia, analizar los stop loss y divergencias con análisis de segunda capa, analizar hora cerrada, que es un movimiento donde normalmente se da expansión de volatilidad, y analizar la nueva información que va saliendo con noticias. Sí, vamos a copiar todo esto. Vamos a pegarlo. Ahora, ChatGPT va a plantear una estrategia y vamos a ver si más o menos esta estrategia nos sirve. Acá nos tiró. Cada sesión calcula la volatilidad diaria, ATR. Detecta si el mercado está lateral o en tendencia. Detecta impulsos y retrocesos posibles manipulaciones. Opera principalmente contra la manipulación dentro de una lateralidad, buscando el reingreso al otro extremo. Ok, acá el precio está a punto de llegar al TP. Vamos a ver si termina por llegar al TP en esta posición. Bueno, vamos a ir planteando entonces la estrategia. Más o menos acá ChatGPT me dio unas ideas. Yo no comparto tanto estas ideas, pero bueno, no están mal. Pero bueno, vamos a analizar esto. El primer paso siempre va a ser analizar la nueva información que va saliendo, ¿sí? Esto va a ser el primer paso, claramente. Vamos a ir planteando el algoritmo. Paso número uno, analizar noticias. Paso número dos, del día, a ver si hay algo calendarizado. Paso número dos, analizar la volatilidad del día.
Paso número 3, analizar si estamos en tendencia o en lateralidad. Paso número 4, si estamos en lateralidad, esperar la manipulación, el reingreso por arriba de soporte e ingresar cuando cierra la vela. Si el precio todavía le falta dar la volatilidad diaria, hay que ser más precavidos con operar la lateralidad. Evitar operar la lateralidad es otro punto. Evitar operar manipulación de lateralidad cercano a una hora cerrada, porque sabemos que en las horas cerradas el precio normalmente tiene a dar la expansión. Si estamos en lateralidad, esperar la manipulación. Si estamos en tendencia, esperar una divergencia de impulsos y liquidaciones. Sí, así más o menos nos quedaría la estrategia, como para empezar a operar, ¿sí? Yo creo que esto es bastante simple, más o menos. Vamos a ver si nos faltó algo. Analizar la volatilidad, ya estamos. Esto ya estamos. Esto no lo vamos a usar. Esto está y esto está. Listo. Acá ya tenemos el algoritmo. Bien. Mira, así ya va quedando el algoritmo. Mira, en base a todo lo que más o menos fuimos diciendo, el primer paso siempre es analizar qué noticias claves va a haber en el día, ¿sí? Si sabemos que va a haber noticias claves, sabemos que va a haber una expansión de volatilidad. Entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta. Paso número 2 es analizar la volatilidad del día. Si todavía no dio la volatilidad del día, les falta dar un movimiento volátil, ¿sí? O sea, si sabemos que son 200 pips y hoy dio 50 o 100, sabemos que tarde o temprano va a romper esa lateralidad y va a hacer un bombazo. Es la sesión de Nueva York. Sí, exactamente. Eh, evitar la manipulación. Vamos a intentar, ¿sí? Evitar operar cuando estamos cercanos a una hora cerrada, es decir, si el precio literal llegó a una hora cerrada, que puede ser, no sé, Como lo que hice. sí, sí, literal, justo Pero es para aprender. sí, sí, Yes. chill, chill. Y el punto 4 es analizar si estamos en una tendencia o lateralidad. ¿Por qué? Porque si estamos en una tendencia, acá esperar, si estamos en tendencia, esperar a volatilidad diaria. Porque muchas veces lo que va a suceder es que la tendencia va a durar todo el día.
pero tarde o temprano esa tendencia se va a acabar y va a volver a quedarse lateral al mercado. Entonces, cuando eso suceda, podemos empezar a operar. Y para eso vamos a tener que identificar una divergencia. ¿Qué es una divergencia? Una divergencia es cuando el precio está haciendo algo, ¿sí? Pero los indicadores muestran otra cosa. Por ejemplo, el precio te indica que está subiendo, pero los indicadores te muestran que cada vez hay menos liquidaciones, que el precio está bajando o hay otro estilo de cosas, ¿sí? Entonces, ese es otro punto. Y si estamos en lateralidad, simplemente es esperar a que rompa la lateralidad y que cuando reingrese, volvemos a ingresar por dentro, ¿sí? Esos más o menos los pasos. Ahora, ¿qué pasa? Estos pasos están muy subjetivos todavía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que están muy subjetivos? O sea, que literalmente no tenemos cómo hacer cada cosa. O sea, ok, hay que analizar las noticias, pero ¿cómo las analizo? Hay que ver la volatilidad, pero ¿cómo la veo? Hay que operar la manipulación, pero ¿cómo veo una manipulación? O sea, este es el algoritmo, digamos, general del paso a paso. El esqueleto. El esqueleto, exactamente. Pero ahora hay que tipo, objetivizar. Para arrancar a objetivizar, lo primero que hay que arrancar a objetivizar es la lateralidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos a tomar una lateralidad? Porque hasta ahora, fíjate, la tomamos con simplemente, vamos a eliminar todo. La tomamos simplemente eh, con un soporte o resistencia, pero también la podríamos tomar con, no sé, el volumen profile. Porque si yo trazo el volumen profile, me dibujo una lateralidad incluso aún más clara. Está diciendo que la lateralidad, vamos a poner acá 80, me tira que la lateralidad la tenemos entre este punto y este punto. O acá voy a poner 65, a ver. 65. Me tira que la volatilidad está entre este punto y este punto. Entonces, No tengo esto es. sí, o sea, hay diferentes formas de analizar la lateralidad. Entonces, lo que nos toca ahora, esta ya es la O lo de estrategia. ayer, ¿no? Tipo con Binance, verlo como así, Sí, donde llegan los soportes y resistencias. exactamente, exactamente. Eso también hay que Acá agregar. no se puede como chequear eso, con esto que tiene más exchange. Sí se puede, por ejemplo, estas líneas azules ya lo estás haciendo. Claro, y estaría ahí, sin Sí, querer. el tema es que, bueno, no es tan prolijo. Hay que buscar alguna. Abajo, claro, también. Sí, habría que buscar una herramienta que sea un poquito más prolija que esa, que te lo muestre mejor. Pero bueno, más o menos así va quedando. También estaría bueno analizar, como Matt acá lo dice, analizar órdenes pendientes versus órdenes límites para encontrar mejor los soportes. Creo que lo hice, ¿no? Mira, ahora, lo más importante es objetivizar, ¿sí? Porque acá está todo muy subjetivo. Entonces, ¿cómo vamos a objetivizar? Hay un indicador que a mí me gusta mucho para diferenciar impulsos y retrocesos. Hay un indicador que se llama zigzag. Este ya lo vamos a sacar porque ya no lo vamos a usar. El indicador zigzag es un indicador que literalmente lo único para lo que sirve es para marcarte los impulsos y los retrocesos. Acá hay que configurarlo. Bajo todo esto al mínimo. Saco todo esto. Lo que hace acá simplemente es te va a marcar el impulso y el retroceso como de forma más clara. Es como que la línea azul te va marcando el impulso y el retroceso. Yo incluso puedo ocultar el gráfico de Bitcoin. A ver. Como más un gráfico de líneas. Exactamente, es como un gráfico de líneas, pero un poquito más objetivo. Te va tirando cada vez que el precio se está dando vuelta, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos nuestra lateralidad de este punto hasta este punto. Hay que identificar bien cómo vamos a ver la lateralidad, ¿sí? Porque ahí va a estar lo complicado de esta estrategia. Lo complicado de esta estrategia es identificar Acá era 0,0. no, baja, con la flechita. Ahí. Y saca estos tres que dice mostrar precio, esos. No, ese déjalo. No, el otro. Ese déjalo y el de abajo sácalo. Y aceptar.
Y literal, o sea, es simplemente para identificar cuándo se está cambiando de impulso a retroceso, porque muchas veces lo que pasa es que no sabemos qué es un impulso o no sabemos qué es un retroceso. Entonces lo que nos permite esto es decir, bueno, mira, esto es un impulso, esto es un retroceso, voy a posicionarme en esta zona o en la otra. ¿Entendés? Marcaría Acá tenía mi más posición. claro como el cambio de carácter y eso. Sí, exactamente, exactamente. No me acuerdo dónde teníamos la posición, si era, creo que era acá. Acá teníamos la posición. Así tenemos la posición actual, ¿sí? Esa sería nuestra posición actual. Hoy el mercado ahí tiene que subir un... Mira, bro, tipo tú, ¿lo bien marcado esto? Sí, eso, sí, tenés que configurarlo. Mira, tocale doble clic. Y acá, no, acá anda a volumen, ponele total. Y en estilo, ponele, activale esta de H y dale. Y sacale el POC si querés, bueno, o deja hacer otro. Pues no te confundas. Eso es un poquito más. Ah, y otra vez ponelo, una vez más. Y en entrada de datos, ponelo en 100. Que ahí lo ves. No, perdón, me confundí. Es de dejarlo en 65 y el otro en 100. Lo que hace eso es marcarte básicamente que entre estos dos puntos está la lateralidad. En resumen, te ayuda a marcar más o menos un rango lateral promedio de precio. ¿Ves? Entonces te ayuda es un poquito más fácil marcar la lateralidad. Tipo, a veces no está muy claro. Sí, igual sí, lo puedes hacer manual también, tranquilamente, pero bueno, es una de las formas. Y Una verificación. claro, entonces, fíjate, ¿cómo es la estrategia? Es simple. Primero vamos a ver qué noticias hay en el día, porque sabemos que si hay noticia, la idea es evitar, vamos a evitar operar la manipulación cerca de una hora cerrada o de una noticia, porque sabemos que va a ser una volatilidad. El punto número dos, no, eso, primero analizar las noticias que tenemos. Punto número dos, evitar la manipulación cerca de la lateralidad, hora cerrada o una noticia. Punto número tres es analizar la volatilidad del día. ¿Cuántos pips se dio hoy? Si se dio pocos, sabemos que tarde o temprano va a dar esa volatilidad y el mercado va a sacarnos el stop. Entonces, lo ideal acá es decir, fíjate, ¿cuánto dio hoy? Hoy dio 164. Es poca volatilidad todavía, es decir, que todavía tiene que dar un impulso hacia el alza o un impulso hacia la baja fuerte, lo sabemos. Entonces ya sabemos que si ya se dio la volatilidad del día, Que y también igual podría quedarse, sí, ¿no? podría quedarse ahí, Pero pe- también podría. pero, ya, por ejemplo, hoy ya se nos dieron dos posiciones positivas, o sea, Sí. se nos dieron dos posiciones positivas y una negativa. Yo hoy no buscaría más entradas, ¿por qué? Porque ya ha pasado un tiempo y es muy probable que el mercado explote hacia un lugar o hacia el otro, ¿entendés? Por la baja volatilidad. Eh, entonces ya no sé si tendría tanto sentido buscar más órdenes, por ejemplo. Eh, y una vez que entendamos eso, es analizar si estamos en una volatilidad o estamos en una tendencia. Digo, lateralidad o tendencia. Si estamos en lateralidad, ¿sí? Simplemente vamos a trazar un volumen profile o vamos a trazar una línea. Para esto te hice poner este indicador. Este indicador, más o menos, ¿ves todos los puntos que te va marcando el indicador? Tipo, cada vez que se ha dado un pivote. Literalmente, más o menos, podemos ver que claramente los pivotes estuvieron en estos niveles. ¿Ves? Acá se dio uno, otro, más o menos. O un poquito más arriba, que acá se dio este. Sí, pero más o menos esa es la lateralidad de abajo. Y el punto de arriba más o menos estaría por acá.
Sí, este. Sí, más o menos en esas zonas. O directamente puedo agarrar un volumen profile y trazar más o menos donde estaría mi lateralidad. Acá yo lo pondría en 75 capaz. Sí, eso está cómodo, tipo más, solo se puede configurar a la izquierda. Sí, eso Eso no está sé. re incómodo, de hecho. Flexibilidad por ahí. Mm, Estilo. Estos son datos. volumen. Quería estar acá. No sé por qué te aparece acá. Ahí está. Lo habré cambiado una vez, Ah, pero cambió todo, ok, ahí va. todo otro. Es el tema. A ver, a 100. Sí. Y eso dejarlo en 70. Yo creo que en 70 es un buen número. O 75. Ah, te falta poner total. No, acá, número de filas. No, perdón, volumen. Estilo Ahí va. son estos. Entre datos, volumen total Son estos. y. Ahí ya está. Listo. Claro, ya está. Fíjate que literalmente te usó de piso este soporte y te usó de resistencia esa. Literal. Sí, sí, exacto. Sí, bastante bueno. Eh, claro, yo lo tengo en 75, lo voy a poner en 70. O lo pusiste en 70, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo así. Está bien. Vamos a dejarlo así. Eh, bien. Bien, entonces, analizar si estamos en volatilidad o tendencia. Para esto, vamos a trazar el volumen profile. Vamos a poner punto 5. Trazar volumen profile para tener bien claro soportes y resistencias. Eh, la posición promedio, o sea, vamos a tener 30 a 35 pips de stop loss y 60 y 60 a 70 pips de take profit, ¿sí? Bien, y eso sería toda la estrategia, o sea, realmente no es tan difícil. Lo que sí es que nos vamos a ayudar ahora, una vez que ya más o menos estemos en lateralidad. Fíjate, acá el día de ayer fue tendencia, ¿no? Entonces, mira, si vamos al día de ayer, esto fue el día de ayer, ¿no? Jueves. Hoy estamos viernes ya. Sí, viernes. Buah, pasó muy rápido la semana. Eh, jueves, ok, a partir de las 10:30. Entonces, fíjate, acá teníamos esta lateralidad del jueves. Vamos a ver. Más o menos esta era la lateralidad, 10:30. El precio ya amanece dentro de la lateralidad y sale y nunca se devuelve hasta dentro de la lateralidad y ya directamente expande hasta abajo. Expande. El día de ayer dio un total de, hasta ese momento había dado poca volatilidad, había dado 180 pips. El precio se devuelve y ahora sí se devuelve hasta esta resistencia vuelve a expandir. Y acá como estamos en tendencia, estamos en una clara tendencia, fíjate, el día de ayer estuvimos en una clara tendencia todo el día. O sea, no hubiéramos tenido posición en todo el día de ayer, básicamente porque nuestra posición se basa en que el precio esté en tendencia. Entonces, digo, esté lateral, entonces no hubiéramos tenido operaciones hasta recién las 13:30. ¿Sí? A las 13:30 recién acá el precio se vuelve lateral y empezamos a tener esas posiciones. ¿Sí? Y acá, ahora sí, fíjate, ahora sí se da una buena posición. Y vamos a adelantarnos un poquito al precio. Vamos a agregar una estrategia más. La siguiente estrategia que vamos a agregar es la estrategia de divergencias. Es decir, la divergencia es algo similar. Lo que te indica la divergencia, por ejemplo, es el precio está cayendo, ¿sí? El precio está cayendo, pero el precio se va quedando sin fuerza. En algún momento tiene que parar. ¿Cómo vamos a identificar que el precio pare de caer? Gracias a la divergencia. Es decir, que el precio caiga
¿sí? Que el precio caiga, pero que lo haga sin fuerza. ¿Entendés? ¿Y cómo lo vamos a saber? Primero es que vamos a usar este indicador, el zigzag. El zigzag nos va a marcar el impulso y el retroceso. Entonces acá tenemos un impulso, acá tenemos un retroceso, acá tenemos un impulso, ¿sí? Pero lo clave acá va a estar en este indicador. Este indicador de por sí ya lo vamos a usar para saber, fíjate, este indicador ya de por sí es clave porque fíjate, acá cuando manipuló, ¿viste cuando manipuló acá? O sea, Sí. rompió esta resistencia y el precio se devolvió. Fíjate acá, el mercado literalmente había marcado un máximo de liquidaciones. Entonces ya sabemos que marcó un máximo de liquidaciones en esta vela Ahí se podía devolver. y de ahí se podía devolver, exactamente. Eh, Fíjate, acá el mercado no llegó a marcar un máximo de liquidez. Recién el máximo de liquidez empezó a marcarse acá abajo. Entonces acá ya sabemos que como estaba en máximo, acá el mercado se podía devolver. Acá otra vez marcó un máximo en esta vela. Entonces ya otra vez sabemos que acá se puede estar devolviendo. Acá volvió a marcar otro máximo. Entonces acá sabemos que se podría estar devolviendo. Entonces, en una lateralidad, lo importante es que marque el máximo. Vamos a ir marcándolo acá. En una lateralidad, y sabemos que se está por dar vuelta a la lateralidad cuando marca un máximo de liquidaciones. O sea, si el precio marcó un máximo de liquidaciones cercano, ¿sí? Sabemos que se está por dar vuelta a la lateralidad. Ahora, al revés, si estamos en tendencia, si el precio estamos en tendencia y necesitamos una lateralidad para operar, ¿cuándo sabemos que se va a caer la lateralidad? Tenemos que esperar una divergencia. ¿Cómo sabemos que va a esperar una divergencia? Que literalmente el precio caiga, pero en vez de liquidar más stop loss, va a liquidar menos stop loss. Es decir, si yo me voy acá, fíjate, me voy ayer, al día de ayer, el día de ayer lo tenemos, a ver si esto carga acá. Fíjate que el máximo, esto es esta caída, ¿no? Estamos acá, estamos en esta caída. Estamos en esta caída. Esta caída, impulso, retroceso, impulso. Es lo mismo que lo que tenemos acá. Impulso, retroceso, impulso. Ahora fíjate, en esta caída, cuando hizo el segundo impulso, fíjate que en vez de liquidar más, que acá liquidó un montón, acá liquidó 23 millones de dólares, 23,2 millones de dólares, lo puedes ver acá arriba. Sí, siguió cayendo. Siguió cayendo, pero acá liquidó mucho menos. Acá liquidó un total de 6,4. O sea, entonces, acá hay una divergencia. ¿Qué te está diciendo esta divergencia? Que ya se está cansando. Sí, era muy difícil que acá siga cayendo, muy improbable. Claro, es muy improbable porque ya dio la Menos de volatilidad. una noticia, algo, viste, muy zarpado. Claro, ya dio la volatilidad diaria, ya había dado la volatilidad diaria y además teníamos divergencia. Entonces, un detalle clave es ese, que vamos a operar una lateralidad contratendencial, porque al final esto se va a quedar lateral muy probablemente. Vamos a operar acá, por ejemplo. Acá metería mi posición tranquilamente. Nuevamente con 30 pips stop loss o 35 pips stop loss en este caso, y un 2-1 hasta esta resistencia. Tranquilo. ¿Sí? Ahí. Y acá el precio se volvió a quedar lateral. Yo hubiera colocado una venta, capaz en esta zona. Ahí hubiera puesto. El tema es que teníamos que poner arriba de esta resistencia. Fijo. No llegaba a tener la volatilidad porque tiene 400. Entonces, capaz esta yo no la hubiera tomado recién esta, por un tema de que no había suficiente cantidad de pips como para cubrir eso. O sea, recordad que vamos a buscar 30-35. Si supera 30-35 pips de stop loss, yo no tomo la posición, porque, digamos, no nos va a dar la volatilidad suficiente. Entonces, y acá recién tendríamos acá nuestra segunda posición.
Sí, estas fueron las dos posiciones del día de ayer. Pero fíjate, o sea, eso es lo que vamos a hacer. Va a ser muy efectivo esto. Va a ser muy efectivo porque buscamos un riesgo-beneficio corto. Estamos operando ya de por sí una lateralidad. Estamos operando, analizando la volatilidad. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo son cosas, estamos operando literalmente en el mundo del mercado. Entendemos la volatilidad, entendemos las liquidaciones, entendemos las divergencias. Entonces, acá es clave, si estamos en tendencia, buscar la divergencia de impulsos y liquidaciones. Si supera esa cantidad de stop loss, no operamos. Si estamos en tendencia a esperar la volatilidad, era esperar una divergencia de impulsos y retro y liquidaciones. Y operar cuando el zigzag marcó un cambio de movimiento. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos nuestra estrategia, chicos. Ya después de 2 días consecutivos de trabajar casi 1 hora y media con Matt, más o menos tenemos la estrategia. Fíjense cómo la fui armando. O sea, fíjense cómo la fuimos armando. Eh, Analizamos las noticias del día a ver si hay algo calendarizado que nos puede afectar en un gran movimiento. Vamos a evitar operar la lateralidad si estamos en una noticia en una hora cerrada. ¿Sí? Es decir, a las 12, por ejemplo, yo no operaría una lateralidad. Le gustó a August. Cuando- Hay que enseñarle. Sí, sí. Olvídate. Ah, Eh, está muy sí. potente la estrategia. O sea, Muy potente. fíjate que no es tan complicada, porque lo único que quiere analizar es si estamos en una lateralidad. Y un riesgo-beneficio corto nos asegura una efectividad alta y que estemos analizando la volatilidad del mercado y que estemos analizando las liquidaciones, ya son dos cosas que le dan un plus a la efectividad. Fíjate, y acá quiero que entiendan cómo estoy planteando el crear una estrategia. El crear una estrategia la planteo primero desde qué efectividad necesitamos. ¿Necesitamos una efectividad alta o baja? Ahí planteo el riesgo-beneficio y planteo el patrón que voy a utilizar en base al activo financiero. El estudio del patrón es algo que es un poquito más complicado de lo que hicimos, porque hay que analizarlo bien, porque simplemente analizamos un par de días y establecimos este patrón, pero es porque yo ya sé cómo se mueve Bitcoin, entonces aceleré un poco ese proceso. Ahora, una vez que ya tenemos el patrón y eso, arrancamos con las confirmaciones. Las confirmaciones, si ya de por sí esto nos da la efectividad base, que es un 2-1, un 40% de efectividad, un 50% de efectividad, todo lo demás, el objetivo de todo lo demás es aumentar la efectividad, ¿sí? Es decir, es eso. Vamos a intentar aumentar la efectividad y ahora lo que nos tocaría es empezar a hacer un backtesting, ¿sí? Lo último que voy a hacer es, voy a pasarle esto a ChatGPT, ¿sí? Ya terminamos el día de hoy. Hay que ser un digo. Te paso esta estrategia armada, y decime todos los puntos débiles no objetivizados, o sea, no definidos. No sé si eso es una palabra, objetivizado, o no definidos, y, Sí, está bien. eh, O no. y marcame O, esas cosas que todavía debería decir que ves poco objetivas. Bien, y ahí le mando la estrategia. ¿Para qué hago esto? Simplemente para confirmar puntos débiles. ¿Sí? Fíjense acá el precio otra vez, miren cómo otra vez llegó al TP, otra vez está manipulando ahí. A ver, llegó un punto máximo, fíjate, acá hay un punto máximo de liquidaciones, pero en comparación al anterior sí, es poquito. es poquito. Claro, yo no sé si operaría. Ya esta, por ejemplo, yo no estaría operando. Ya me dio 2 posiciones buenas No, por la eso entrada. que. Y fíjate que también esta entrada
No, sí, no hay nada que decir. No, está bien, está bien. Sí, fue dos posiciones buenas y una mala, objetivamente. Objetivamente fueron. El tema es que, por ejemplo, esta me da duda de si tomarla como buena. A ver si yo pongo acá 75, 80. Sí. Lo que está pasando, fíjate que acá teníamos este soporte, ¿no? Acá tenemos este soporte, que estaba claramente acá. Acá manipula después de ese soporte. Pero esta entrada nosotros la tomamos acá. Porque como habíamos trazado el soporte un poquito más arriba, la tomamos ahí. Y esa nos con stop. Si no hubiéramos trazado ese soporte del volumen profile, si no hubiésemos tomado ese soporte de volumen profile, hubiéramos, esta no se hubiera perdido, por ejemplo, ¿no? Hubiéramos esperado esta liquidación y recién hubiéramos entrado ahí. Entonces ahí yo dudo de no sé si usar el volumen profile o usar realmente Lo que es en el gráfico. sí, lo que vemos en el gráfico, exactamente. Ah, pero es como una herramienta, ¿no? Sí, es como Creo una que nada herramienta. es como exacto, Sí, 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 sí. usarlo sí o sí. Pero bueno, o sea, fíjate que ahí cambia un poco el tema. Pero bueno, vamos a ir probando, vamos a ir testeando, a ver si tiene sentido usarla o es mejor usar líneas Sí. o qué. Sí, pero bueno, ahí ya más o menos tenemos bastante en claro la estrategia. Hoy se hubiera ganado, hoy la estrategia hubiera ganado. Y la primera hubiera sido cabrón. La primera y la segunda, sí, o sea, Estaba medio dormido a esa hora y no la. Pues, si no la hubiera. el error acá yo creo que fue entrar en esta porque trazamos mal el soporte. O sea, capaz en esta, si hubiéramos trazado bien el soporte, o sea, pues lo trazamos acá. Y claro, entramos porque pensamos que había roto el soporte, pero si hubiéramos visto estos puntos de acá abajo, Claro. lo hubiéramos trazado acá y literalmente hubiéramos entrado acá y no hubiéramos tenido posición perdedora. ¿Entendés? Eso también es un tema. O sea, hay que estar. No, pero está perfecto porque del error analizás y mañana no es, viste, ganamos dos o tres Sí, y sí. eso. Sí, o sea, los primeros días, o sea, de acá a mañana, la idea Lo es importante es seguir top loss no sé, ¿me entendés? Y sí, justamente lo que perdí, aprendí, $15 y no 70. Ahí ya es un bajón de la cuenta. sí, literal, literal. Después de eso se recupera. Tal cual, tal cual. Acá es súper importante lo que es el psicotrading. Está en 190. Después, pum, 250 mañana y Literal. olvídate. Eh, bien, chicos. Más o menos creo que la estrategia se entendió, ¿no? Acá ChatGPT me está analizando los puntos débiles. Después vamos a definirlo. Esto lo vamos a definir mejor mañana. Ya se hizo un poquito tarde. Ya tenemos la estrategia. Ya hicimos las primeras posiciones. Ya recuerden. eh, Recuerden, si quieren seguir el reto bien en profundidad, ¿sí? Este fue el día número 2. Pueden unirse al día 3, donde van a tener todas las cosas que les fui enseñando a Matt en esta asesoría 1 a 1. Literalmente en una semana lo vamos a convertir en un trade rentable. Vamos a hacer que duplique esa cuenta de $200 a $400. Sé que es un plan un poco loco y difícil porque No, es, está es de alto, perfecto. es de alto riesgo, porque duplicar una cuenta rápido es de alto riesgo, justamente. Pero, a ver, son $200. No, está bien. Y además estoy dispuesto, yo te dije, a que se vaya a cero o que se vaya a 1000 o 500 o 400. Vamos a esperar que se vaya bien. Vamos a esperar que se vaya Sí, sí, obvio. Pero, ¿qué te iba a decir? Bueno, para, y el lotaje de hoy, ponele, yo le puse 0,05 bien. como para que acelere también un poco, porque 0,01 es como muy, Sí, sí, viste, sí. para hacer medio un swing, Bueno, viste. el lotaje, como siempre, vamos a usar 30-35 pips de stop loss, más o menos, que vamos a definir en base a eso. Más o menos sería de, bueno, si tenés que arriesgar $10, sería 0,03, más o menos. Bien, 0,02, 0,03, ya con eso estarías arriesgando $10, ponerle por posición. Entonces, 3 por 3, porque estamos 0,03 por 30 pips, da alrededor de 9, sí. más o menos. O 9, 10, más o menos. Más o menos va a ser eso, 0,03 el lotaje. Eh, para arriesgar $10. Si quieres arriesgar un poquito más, sería 0,20 más o menos. Digo 0,6 para arriesgar $20. Vamos a que genere un volumen copado. Sí, arrancamos con 20 y le damos ahí.
Sí. Bueno, chicos, nada que decirles. Espero que les haya gustado esta clase. ¿Qué les pareció esto? ¿Qué les pareció la dinámica? ¿Qué les pareció la dinámica, traders? Ahí les pregunto, a ver si hay alguien activo ahí. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Este reto lo vamos a seguir solamente con los chicos del VIP, que van a estar participando en este reto, ¿sí? Así que bueno, traders, espero que les haya gustado. Si quieren participar, escríbanme, envíenme un mensaje, porque literalmente estamos muy acelerados. Capaz hay muchos detalles que no te expliqué, Matt, como No, no pero sé. quedan igual, si es una semana, quedan unos días. Sí, sí, Nosotros olvídate. nos quedamos acá en Salta hasta el miércoles, yo el jueves viajamos, y ahora vamos a seguir, pero en la pila. Literal, literal. Vean las stories de Mati, así se enteran de lo que vamos haciendo. Sí, Se acerca el fin de y bueno, se labura, pero también se disfruta. sí, tal cual, tal cual. Bueno, chicos, les mando un saludo a todos, que tengan un lindo día y nos vemos el lunes o mañana. Vamos a ver si mañana hacemos algo. Como quieras. Es que mañana podríamos hacer backtesting, porque Claro, más teoría y backtesting y domingo también, y el lunes como que y el lunes ya arranca la semana y ya. aleatoria. Exacto, sábado y domingo podemos aprovechar para hacer full backtesting, estrategias, Sí. definir, objetivizar. Pero viste que en Bitcoin puede pasar algo, digamos, también, ¿viste? Sí. Ves noticias, qué sé yo, justitos. Sí, pero capaz Muy atentos. los brokers del CFD están cerrados. Capaz habría que operar ahí en Binance o en eso. Pero bueno, chicos, les mando saludos, que tengan un muy lindo día y nos vemos el lunes con todo, o bueno, mañana vamos a ver qué hacemos con todos, ¿sí? Un saludo. Chau, chau.